En esta segunda parte del programa vamos a hablar sobre la indignante desigualdad de ingresos en el país. Una nota, por cierto, que pues no la vi bueno, más que en un periódico, ¿no? Y yo creo que es interesante recuperar la cita original, ojalá lo puedan ustedes hacer. Se habla de una nota que apareció en el periódico La Jornada, este 8 de diciembre, el Día de las Conchitas, que cita al recientemente publicado, es decir, el martes pasado, un informe que se llama Reporte Mundial sobre la Desigualdad 2022. Este informe lo edita el PNUD, es decir, el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que por siglas en inglés pues lo conocemos así como PNUD, ¿no? Es muy interesante, la verdad, ojalá ustedes puedan verlo, un poco, pues digerirlo, trae muchos datos y de las cosas que rescatamos, pues unas muy interesantes. Por ejemplo, pues yo recogería dos principalmente, así digamos, para entrar en materia, ¿no? Y bueno, voy a hablar particularmente del caso de México, que es el que nos ocupa, pero pues ahí pueden ver varios países y un panorama un poco a nivel global de lo que está sucediendo actualmente, bueno, no actualmente, históricamente, y que sigue sucediendo aún en nuestros días. Bueno, en nuestro país, ¿qué tal? El ingreso promedio anual del 1% de los mexicanos más ricos, es decir, la élite de la élite, hace rato hablamos de 126 millones, estamos hablando de que de pues, un millón y pico de personas, estos tienen un ingreso 141 veces mayor que el que percibe la mitad de la población que se encuentra entre la parte media y baja de la pirámide. Si nos pusiéramos nada más viendo la parte muy baja, créanme que habría mucho mayores diferencias. Para el que sea 141 veces mayor, a lo mejor aquí habría que poner pues, al presidente del INE, ¿no? Que por ahí pues ya estaban los datos de cuánto iba a cobrar ahora de aguinaldo, todo este tipo de cosas, más de 340,000 pesos, si no me falla la memoria, ¿no? Y un segundo punto muy interesante es que el ingreso anual promedio del 10% de los más ricos, que ya no estoy hablando solo del 1%, es decir, del millón y pico de personas, sino del 10% de los más ricos, sí estaríamos hablando de pues más o menos 12 millones, 13 millones de personas, recordemos que somos 126, 128, bueno, pues ese ingreso anual promedio es 30 veces superior al de la mitad de la población que se ubica en la parte media y baja de la pirámide. Y, pues, por supuesto, ¿no? Estas brechas convierten al país en uno de los más desiguales del planeta. Ahora sí que es terrible, ¿no? Así con estas desigualdades, pues, ¿dónde vamos a alcanzar niveles de bienestar para la mayoría de la población? Si por cada persona que vive muy bien, hay 9 que no viven tan bien, que digamos. El informe este del que estamos hablando recoge una investigación de 4 años en la que participaron más de un centenar de especialistas, entre ellos, bueno, así para que no digan, pues ese informe dice puras cosas chafas. No, ahí participó Tomás Piketty, seguramente ustedes lo han oído mencionar, ojalá puedan encontrar las publicaciones que él tiene, ahí tiene un libro sobre el capital, no el de Carlos Marx, sino un análisis de verdad muy exhaustivo, es un mamotreto muy grande, en algunas páginas difíciles de leer, en otras se va uno más ahí, pero a lo mejor habría que verlo como el Quijote de la Mancha, la primera vez que lo lee uno, que pues es difícil de apreciar en un inicio, pero ya entrándose en materia, pues ya como que le va agarrando una la onda, ¿no? Bueno, pues fueron 4 años de trabajo y ahí pues se midió la desigualdad de ingresos en el país y pues ahí se reconoce que la desigualdad que tenemos ha sido extrema a lo largo del siglo pasado y también desafortunadamente sigue siéndolo en el siglo actual. El informe entonces da cuenta del gran desequilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen, y el cual desafortunadamente pues, la pandemia hizo a unos más ricos y a muchos otros los hizo aún más pobres. Para el caso de México, el estudio fue encabezado por un economista francés, se llama Lucas Chancel, y nos hablan en la parte que tiene que ver sobre México, que en promedio, un adulto, estamos hablando de ingresos anuales, que tiene ingresos más o menos de 232,779 pesos. Si, digamos, le pasáramos la calculadora a esta cifra, vamos a verlo, vamos a dividir esto entre 12, a ver cuánto nos da. Estamos hablando de 232,779 entre 12, más o menos un salario mensual de 19,398 pesos, ¿no? No obstante,
el 50% inferior, es decir, la mitad, apenas gana 42,700 pesos anuales. Es decir, si dividiéramos 42,700 entre 12, pues más o menos estaríamos hablando ya no de 19,000 y pico de pesos, sino apenas de 3,558 pesos. Como que hay una pequeña, gran diferencia, ¿no? Y esta cantidad contrasta con el 1,332,000 pesos anuales del 10% con mejores ingresos y con los 6 millones del 1% de la población más rica. Es decir, 10% de la población, ¿sí?, más o menos gana 332,000, no los 232,779. Si dividimos 332 entre 12, pues nos da 27,667 pesos. Es decir, ya no los 19, sino nos subimos hasta 27, con lo cual, pues ahí podemos ver la diferencia que tiene con el que gana 3,600 pesos, vamos a ponerlo así, ¿no? O lo que ustedes quieran, ¿no? Y qué decir con el de 6 millones. Imagínense una persona que gane 6 millones al año, estamos hablando de 500,000. Y bueno, pues aquí podríamos poner algunos magistrados, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a la riqueza, es decir, el dinero acumulado a lo largo de la vida, la desigualdad se acentúa más, nos dice este informe. Mientras la mitad con menores ingresos acumula una deuda promedio, ojo, deuda, no activos. Así que ahora que estuvimos viendo lo de Santiago Nieto, de que lo que saben de sus, altas compras de bienes inmuebles, bueno, pues aquí estamos hablando que la mitad con menos ingresos acumula una deuda promedio de 2,600 pesos. Sí, sí, debemos. El 10%, por el contrario, tiene una riqueza de 6,500,000 pesos. Es decir, nos pasamos de estar en números rojos, 2,600, a tener 6,500,000 pesos, y el 1%, es decir, lo que posee el 1% de la población, si estamos hablando de 1,200,000 personas, algo así, pues estas tienen más o menos 39 millones de pesos en promedio. Eso equivale a que el 78,7% de la riqueza total, vamos a cerrarlo, el 80% de la riqueza total del país está en manos en apenas del 10% de la población, y más concretamente, 47% de la riqueza en solo 1% de nuestra población. Terrible, ¿no? Que casi la mitad de la riqueza del país, de 126 millones de habitantes, esté en apenas 1,200,000 personas. A diferencia de las grandes economías europeas, asiáticas y norteamericanas, los datos disponibles sugieren que en México no hubo una fuerte reducción en la desigualdad durante el siglo XX. De hecho, la desigualdad de ingresos en México ha sido extrema a lo largo del siglo pasado y presente, como les comentaba anteriormente. ¿Y cómo está el mundo? ¿Cómo estamos, digamos, en términos globales? Más o menos es el mismo panorama, desafortunadamente. La mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. En contraste, el 10% más rico acapara el 76% de la misma. África y América Latina son las regiones donde se observa la mayor desigualdad. En el mundo, en promedio, una persona adulta gana 16,700 euros por año. Un poquito más de, a ver, vamos a echarle la calculadora, 16,700 entre 12, más o menos 1,391 euros por año. Un euro más o menos equivale a 23 pesos mexicanos. Bueno, el 10% con ingresos superiores, ya no gana 16,700 euros por año. Estos ya ganan 87,200 euros por año. Si le echamos números, 87,200 entre 12, estamos hablando de 7,267 euros por año. Y un trabajador de la mitad más pobre apenas gana 2,800 euros anuales, es decir, estamos hablando, 2,800 entre 12, de 233 euros por año. ¿Será justo? ¿Será ético? Bueno, no digo legal, porque legal seguramente sí lo es, porque recordemos que las estructuras legales, pues justamente para eso están ahí los cabilderos, para eso están ahí diputados, etcétera, los legisladores, las legisladoras,
que desafortunadamente pues hacen las leyes para beneficiar a la minoría de las poblaciones. En el caso de América Latina, 10% de la población acapara 77% de la riqueza, mientras la mitad más pobre apenas el 1%. Como ven, cosas muy similares. En Europa, la región más desigual, el decil más alto, es decir, quiere decir el 10% más alto, tiene 58% de la riqueza y la mitad más pobre el 4%. Es decir, sigue habiendo inequidades, pero no tan marcadas como las que tenemos aquí en nuestro continente. El informe destaca que durante los pasados 40 años, los países se han vuelto significativamente más ricos, pero sus gobiernos se han vuelto más pobres. En este sentido, explica que la participación de la riqueza en manos de los sectores públicos es cercana a cero o negativa en los países ricos, lo que significa que la totalidad de la riqueza está en manos privadas. Ojo, la totalidad de la riqueza está en manos privadas. Esta tendencia se ha visto magnificada por la crisis de la pandemia, durante la cual los gobiernos tomaron prestado, ojo, prestado, el equivalente al 10 o 20% del PIB. Imagínense, hablar aquí de 0.1% del PIB es hablar de mucho dinero. Hablar del 10 al 20% del PIB debe ser una monstruosidad de dinero lo que pidieron prestar los gobiernos para afrontar la pandemia del COVID. Y esto, pues obviamente, los préstamos son del sector privado. Dicha escasa riqueza de los gobiernos tiene importantes implicaciones para las capacidades de abordar las desigualdades en el futuro, así como los desafíos claves del siglo XXI, como el cambio climático. Así que, pues por eso refunfuñan, ¿no? Por eso rebuznan y por eso procuran tener siempre, pues ahí, administradores que les guarden sus intereses de capitales y ahora sí que contener a la raza tranquilos, quietecitos y lo más contento posible. ¿Usted cómo lo ve?